Más allá de que si somos pesimistas o optimistas por lo que vivimos o por lo que está sucediendo, tenemos que tener el conocimiento previo y la preparación para poderlo llevar a cabo el día de mañana y poder enfrentarnos a lo que se viene. Ayer la presidenta y el secretario de Economía daban unas noticias que son sumamente importantes y hay que darle continuidad al desarrollo de lo que va a suceder. Decían que va a haber un incremento del 35% a los aranceles de textiles y lo que es la ropa confinada para poder llevarlo a cabo y decirlo de esa manera vamos a atacar la informalidad en ese sentido o los parámetros que hay más o menos por ahí, los famosos minimis, que en su momento lo platicábamos por acá, que son aquellos productos menores a $50 que no pagan un impuesto y que no importa si tienes un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial con el país. Resulta que ya eso no va a ser posible. Van a tener que pagar un 19% de importación y el 16% de IVA, y en una importación tradicional pues van a pagar el 35% de aranceles. Si lo vemos, exceptuando aquellos que tienen un tratado de libre comercio o un acuerdo, México es de los países en el mundo que más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio tienen. Resulta que el mayor exportador textil o importador, si lo vemos del lado de México, al país que más le compran, pues viene siendo China. Y el único país de toda la lista del top 10 que no tiene un acuerdo comercial, pues es China. Entonces, ¿nosotros qué estamos viendo? El efecto Trump y el efecto de Estados Unidos hacia cerrar las puertas a China. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Y mucha gente lo pregunta, y es sí va a afectar las plataformas digitales de todas estas tiendas que comprábamos o que compramos y que vienen de ese país de origen. Sí va a afectar, sí se va a incrementar. Como Temu y todas esas. Y Chain y todo lo que tú llevas por ese Alibaba y todo eso, sí va a afectar, va a haber un incremento. Se lo van a cobrar directamente a la empresa, pero esto es igual que lo que platicábamos hace semanas con lo del alta del seguro social con las plataformas digitales, los repartidores de Uber, de Didi, de las plataformas de comida, que se lo van a cobrar directamente a la empresa, pero por la empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Yo no lo voy a pagar, o sea, lo voy a cobrar al cliente, exactamente. Y eso va a suceder con esta dinámica. Dicen que es temporal, obviamente es un ajuste, sí hay un efecto y hay que darle seguimiento a la noticia. Apenas ayer salía, hay que ver de qué manera se va a desarrollar y lo vamos a hacerlo de esa medida. Cosas buenas, se protege a la industria mexicana que está en crisis y que algunas ya estaban en quiebra. Cosas malas, los precios van a incrementar, lo vamos a tener que pagar nosotros los usuarios. A favor, el gobierno va a recibir más impuestos, y recibe pues más dinero vía impuestos, va a tener un poquito más de presupuesto, y pues, viendo a cómo está la economía, pues es algo que puede beneficiar a ciertos sectores y perjudicar a los otros, dependiendo de cómo eres. Si eres la nenis que compraba ropa en Chain o en Temu y vendías o rentabas, entonces sí va a ser un problema a corto plazo, pero hay que ajustarnos. Como lo decíamos al principio, hay que ajustarnos, hay que darle seguimiento, pero eso es lo que lleva la situación en la noticia del día de ayer, que para mí es sumamente importante porque sí hay una negociación con Estados Unidos en un dime y direte de tú vas, yo vengo, nos ponemos de acuerdo, vamos platicando, pero sí hay que verlo de algo favorable porque pues nuestro socio principal pues es Estados Unidos, y el TEMEC es uno de los acuerdos mejor estructurados y que México se ha venido beneficiando en corto plazo desde que se hizo. Por lo tanto, pues no hay que pelearnos con nuestro hermano mayor que viene siendo Estados Unidos, y hay que cuidar la relación también con Canadá. Esa es una medida directa hacia lo que está sucediendo. Entonces no hay que buscarle por otro lado, por lo tanto sí hay que tener cuidado en este sentido. Por otro lado, por ejemplo, uno de los puntos que es el que hablábamos del día de hoy es año con año el Instituto Mexicano de Competencia, el IMCO, saca un estudio que es el índice de competitividad. El índice de competitividad lo sacan alrededor de noviembre de cada año y habla sobre ciertos índices e indicadores que miden los estados de cómo se mueven divididos por su número de población.
Cabe destacar que, por ejemplo, solamente 66 ciudades representan el 62% de toda la población. O sea, si vemos a México en un porcentaje, 66 ciudades representan el 62%. Y si te vas solamente a la población económicamente activa, esas 66 ciudades representan el 66% de la población económicamente activa. Entonces, el análisis que se hace directamente a estas ciudades, pues representa la gran mayoría, o sea, 2/3 partes de nuestro país, para saber cómo estamos colocados nosotros en estos índices. ¿Qué es lo que mide? Muy sencillo, mide el derecho, la economía, la seguridad, el mercado de trabajo, el sistema político y el medio ambiente. Si lo vemos nosotros en los indicadores, por ejemplo, en lo que dices, ok, ya te vas más específico, pues te habla de un crecimiento del Producto Interno Bruto, el número de camas de hospitales, por ejemplo, te habla también de la brecha laboral, de los servicios financieros, que de hecho Culiacán está en el top 4 de los servicios, del uso de los servicios financieros. No nos fue muy bien, ahorita lo hablamos con ellos. También el robo de vehículos, la ocupación hotelera. Eso también te lo mide. Entonces hay ciertos rubros en los cuales esos indicadores te los va colocando, y en estos son 35 indicadores, en estos 6 subíndices. Se hace un análisis de las ciudades, pero las divide en 4 rubros. Las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, las que se encuentran entre los 500 y el millón de habitantes, las que se encuentran en 250,000 y 500,000 habitantes, y la que es por debajo de los 250,000. O sea, sí te da un rubro en cuatro periodos, y te lo divide en una situación que es muy alta, media baja, baja y muy baja. Hoy podemos decir que hay 2 rubros de estas clasificaciones que no existen en nuestro país. Nadie salió con un esquema muy alto en los indicadores y nadie sale en un esquema muy bajo de todos los indicadores. Sí podemos ver, por ejemplo, en el millón de habitantes, que es un rubro un poco más amplio en las ciudades, el número 1 es Saltillo. La ciudad con mayor índice de competitividad en todos los rubros, en el promedio, sale Saltillo. No estaba ni siquiera en el mapa en los meses anteriores, pero vemos cómo se han movido. Y los otros 3, sabemos cuáles son. Las 3 ciudades más importantes del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ellas se han mantenido en este esquema. En las partes bajas, por ejemplo, me llama mucho la atención, porque el índice de competitividad más bajo en una ciudad mayor a 1 millón de habitantes, Cancún. Cancún, que debería de ser una de las ciudades más importantes de México, se encuentra en la zona baja. Tijuana y Toluca. Si nos vamos, por ejemplo, al de 500,000 a 1 millón de habitantes, Hermosillo se ha posicionado y se ha mantenido durante muchos años en una posición alta. Villahermosa, Tabasco y Veracruz. En la baja, Celaya, Acapulco y Matamoros, en este rubro de 500 a 1 millón de habitantes. Hermosillo, para la gente que nos está escuchando y nos ve, no tiene todavía el millón de habitantes, por eso está clasificado entre los 500 y 1 millón de habitantes. En las de 250,000 a 500,000 se encuentra La Paz y Los Cabos. Son dos ciudades que incluso Los Cabos, ayer sacaban un reportaje que era la ciudad emblemática en México, que se podía decir que las personas de retiro o de otros países venían a colocarse ya a residir en Los Cabos. En la parte baja, por ejemplo, se encuentra Ciudad Obregón y Ciudad Victoria. Y de las ciudades más chicas, que son menores a 250,000, vemos, por ejemplo, que no hay ni muy alto ni alto en el esquema del índice de competitividad. Estamos hablando que el más alto o el mayor índice que tiene esta ciudad, que viene siendo Guaymas, allá en Sonora, es medio alto. O sea, ni siquiera el esquema alcanza para estar en una clasificación alta de los rubros que se encuentra de esta manera. Después le sigue Delicias, que es en Chihuahua, y Chetumal. Si hablamos, por ejemplo, de nuestra ciudad, de Culiacán, Culiacán se encuentra en el nivel, en el rubro número 11, en una clasificación media alta. O sea, somos de los países, de las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, estamos en el número 11. Resulta que el año pasado estábamos en el lugar número 9.
O sea, hemos caído 2 lugares en Culiacán. Si hablamos, por ejemplo, en la situación económica, en un crecimiento del Producto Interno Bruto, Culiacán está en el lugar 14 en una clasificación media-baja. Por ejemplo, en el mercado laboral somos la economía, se podrá decir, número 10, la ciudad número 10 con una clasificación media-baja. En infraestructura, que me gusta porque pues, es algo que se le ha criticado mucho al gobierno, que sí ha invertido mucho en obra pública. Estamos en el lugar número 6 en una clasificación media-alta. O sea, la movilidad en Culiacán, a pesar de que hay demasiados carros, en infraestructura sí hay mucha inversión. Sistema político, hay que revisarlo el próximo año cómo vamos a aparecer, pero hoy somos una ciudad en el nivel número 12 en una clasificación media-baja. Y si hablamos, por ejemplo, de forma general, ya en los indicadores, que estos son 35 que les decía hace un momento, vemos, por ejemplo, que en el crecimiento del Producto Interno Bruto, cuestión solamente de productividad en nuestra ciudad, somos la economía número 49 si colocamos todas las ciudades en un mismo rubro. Si hablamos, por ejemplo, del uso de servicios financieros que decíamos ahorita, estamos en el nivel número 3, o sea, estamos en el top 3 del uso de servicios financieros. A pesar de que Culiacán es exportador, productor de servicios o de materia prima como tal por la situación de pues, ganadería, pesca y todo lo que tenemos, el uso de los servicios financieros, pues aquí en Culiacán sí se manejan bastante bien. Y la cobertura educativa, que también ha sido muy aplaudible mediante la Secretaría de Educación Pública, el alcance que se ha tenido con los grados académicos, somos la economía 16, que estamos en un nivel medio alto. Esto es lo que se puede ver en lo que conlleva a las ciudades de forma competitiva. Sí vemos un retroceso en nuestra ciudad, por ejemplo, 2 niveles hacia abajo, pero hay que ver de qué manera pues, se ha movido en ciertas cosas. En robo de vehículos pues no estamos nada en lo absoluto de forma buena. En número de camas, por ejemplo, sí hemos mejorado en número de camas de hospitales dedicadas solamente al servicio de salud en nuestra ciudad, y esto te permite dar un panorama para ver de qué manera nos hemos colocado y si seguimos siendo un referente a nivel nacional. Y el caso, por ejemplo, de Saltillo, que no había aparecido en el mapa, hoy está en el número 1, seña de que la ciudad o que el municipio, que los políticos han hecho un trabajo extraordinario en ese sentido para poderlo resaltar. Hay que ver Culiacán de qué manera puede mejorar, pero esto es lo que marca el índice de competitividad, que año con año lo están sacando. Hoy Culiacán se encuentra en el nivel número 11. Híjole, nivel número 11, mi querido Diego. Desde tu punto de vista, estar en un nivel 11, ¿qué es lo que implicaría? Es como cuando dices no estás ni bien ni mal, pero estás en un punto en donde un indicador te vienes a la baja, te vas, porque yo me di la tarea de bajar el PDF y estarlo, y por ejemplo son numéricos. O sea, vas hablando que en tema estadístico son numéricos, es decir, ok, tú estás en un nivel 11 y en tu puntuación, supongamos un ejemplo, llegaste a 117 puntos, eso te coloca en un nivel 11, pero el que está bajito de ti tiene 116. Y la economía, a lo mejor número 16 o número 20, se encuentra en 110 puntos. Entonces, estás tan pegado a los niveles abajo que en 2-3 indicadores, que es lo que digo yo, hay que verlo el próximo año por los sucesos de estos 100 días que están pasando, que Culiacán el próximo año va a aparecer por debajo de todos estos niveles, porque los indicadores tanto económicos, tanto de laboral, tanto de derecho, tanto de sistema político, pues no van a salir bien librados. Entonces sí estamos en ese punto de que hoy lo que está sucediendo va a repercutir el día de mañana, y el 2025, en este caso de forma local, no va a ser nada alentador en la parte ni laboral, ni económica, ni de seguridad, ni de política, ni de medio ambiente. Entonces, un índice de competitividad, estoy viendo que el próximo año vamos a caer todavía mucho más, y es preocupante porque hemos sido una ciudad, porque podemos ver los años pasados, hemos sido una ciudad que se ha mantenido en un top de rango de importancia económica en todo México. Sí, a pesar de que hemos tenido hechos de alto impacto increíbles, ¿no? Estos culiacanazos que han afectado gravemente
la economía también y lo que estamos viviendo ahorita en estos 100 días que comentas. Exactamente, pero si nos vamos al pasado, veíamos que no lo vamos a normalizar, pero hay que ponerlo en la mesa. Veíamos que eran sucesos que duraban a lo mejor una repercusión de una semana, de 2 semanas, de 3 días, y ves que no hay, y volvías a una normalidad. Una normalidad. Pero hoy se alargó, o sea, hoy lo tenemos a 100 días, es tu nueva normalidad va a repercutir en el mañana en el análisis. Por ejemplo, hablábamos nosotros y lo vamos a hablar la otra semana, la pérdida de empleos. Y veíamos que cuando empezó todo esto aquí, y yo sacaba un análisis y decía, pues no se perdieron empleos formales, incluso se crearon, sí, porque íbamos empezando. Hoy el análisis del Instituto Mexicano del Seguro Social de los empleos formales va a la baja, porque ya hay una repercusión de lo que está sucediendo ahorita, porque los números estadísticos o los análisis se hacen después de que está sucediendo, o sea, no lo puedes medir al momento. Entonces aquí es donde se va a ver una caída del trabajo, una caída de la producción, una caída del esquema laboral, una caída incluso hasta de los salarios. Ya estamos viendo el esquema, por ejemplo, de los hogares, de las casas. Ya vienen en caída libre porque pues hay demasiada oferta y la demanda está desapareciendo. Entonces vamos a ver en los próximos meses lo que va a suceder en esto que estamos viviendo actualmente. Y aquí está un grado. El año pasado de lo que se vivía, hoy hemos caído 2 peldaños cuando éramos una economía que estábamos en el top 10. Hoy ya no aparecemos en el top 10, sino vamos hacia abajo y el año que sigue vamos a seguir hacia abajo. Híjole. Duro golpe. Duro golpe, sí, duro golpe. Duro golpe. ¿Qué es dentro de toda esta panorámica lo que los expertos recomiendan para no seguir cayendo más en el índice de competitividad? Inversión. Tienes que invertir en infraestructura y traer inversión, como estamos en una ciudad, como estamos dentro, yo le llamo inversión extranjera, pero fuera del estado, fuera del país. Tienes que traer más empresas. Pero dime quién va a venir. O sea, dime si vas a poder traer una inversión acá, si los hoteles están cerrando. Entonces, eso es el detalle. O sea, el gobierno ha tratado de decir, vamos a darle al consumidor, al final, o sea, a la empresa, al empresario, al emprendedor para que pueda sostener. Pero en la medida esto es mayor inversión. O sea, si no tienes inversión directa, productiva, no asistencial, sino productiva, que te genere empleos, que te genere una derrama económica, que te genere una competitividad en sueldos, en salarios, en personal, en capacidad, no vas a poder crecer. Esa es la recomendación. Ahora dime, ¿te vas a atrever a hacerlo o vas a poder lograrlo, hacerlo de esa manera? Va a ser difícil, pero ese es el esquema. O sea, tanto el sector privado tiene que seguir invirtiendo y tanto el gobierno tiene que seguir invirtiendo en la parte productiva para que podamos crecer y para que podamos sostenernos en lo que estamos viviendo actualmente. Pues ahí tiene usted, querido auditorio. Esto es desde el punto de vista específico, estadístico, de numeralias, de mediciones. Y de la economía. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. El mensaje más claro que se puede mandar aquí es llegar en algún punto a un control completo de la actual situación que está mermando todos estos aspectos y que sea demasiado evidente este control para que entonces se pueda retomar el camino. Y nosotros como ciudadanos, como personas normales, tenemos que apaciguar un poco el gasto. O sea, hoy tenemos que pensar a mediano y a largo plazo para poder sostener esto que está sucediendo, porque no es recomendable ahorita encharcarse con la tarjeta de crédito, meses sin intereses, gastar de más o pensar que el próximo año nos va a ir bien, porque siempre pensamos que el futuro siempre va a ser mejor que lo que estamos viviendo, pero sí tenemos que cuidar mucho hoy. Si siempre lo recomendamos, hoy todavía es más, porque la medida que estamos viviendo sí hay que ser muy cautelosos para poderlo vivir de cerca y pensarlo fríamente en la cuestión económica. Bueno, pues entonces tome nota de lo que aquí nos está exponiendo Diego. Evidentemente, ¿qué más quisiéramos? Que todo tuviera una mejor pinta. Como bien lo señalas, Culiacán siempre ha sido una ciudad muy competitiva, una ciudad que está al frente. Ahorita hay condiciones claramente adversas, pero esperemos, de veras que sí, saber sobrellevarlas. Mi estimado Diego, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Hasta el próximo viernes.